Hola, muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Pecho. Espera, profe, que me adecue al sistema. Hola, profe. ¿Cómo está, Luisito? Hola. Bien, bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? También adecuándome al sistema. Vamos a esperar 2 minutos porque sigue ingresando gente y por favor espero que estén todos conectados. La clase de hoy es bastante larga y linda. Listo. Mira, conecte con el espacio. Disculpe, profe, ¿va a grabar la clase? Sí, por supuesto. Gracias. De nada. Profe, ¿después suben la clase a la plataforma o cómo? No se escucha nada, profesor. Que sí, que se graban las clases y se suben, pero igual tienen que tener presente en las clases. Profe, ¿cómo se toma asistencia? ¿Hay que escribir en el chat los datos? Queda grabada la asistencia, pero tienen que prender las cámaras en un momento y tienen que ingresar con la matrícula, el apellido y el nombre. Porque así le van a tomar el examen después y si no se acostumbran a ingresar así, muy difícil va a ser. No le van a corregir. Apellido, nombre y libreto, o la libreta primero. Libreta, apellido y nombre. Son un montón. Son todos, no, son de Salta también la mayoría, ¿no? Profe, nos pasaron este link para los alumnos de Salta, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Profe, esta clase para los dos planes. Sí, es para todo esto, para Tartagal, para sede regional Tartagal, para sede capital, para todos los planes. Bueno, ya son pasaditas las 8. Muy buenas noches a todas las alumnas y los alumnos. Yo soy el profesor Franco Hernández Berni, de la sede regional Tartagal. Ahí veo algunas caras conocidas. Y me toca la gran responsabilidad de dictarle la clase del día de la fecha concerniente al gasto público. Hoy vamos a ver una parte muy importante de la introducción de la materia de Derecho Tributario y Finanzas Públicas, cuál es el gasto público, y mañana vamos a ver los recursos públicos.
en el día de la fecha lo que nos concierne es la unidad 2, que es el estudio de los gastos públicos, el concepto de gastos públicos, sus características, su clasificación, los efectos económicos del gasto público y la financiación del gasto público. Esta es la unidad número 2. ¿Se escucha bien ahí, chicos? Sí. Bueno, muchas gracias. Primeramente, tenemos que saber que para satisfacer las necesidades públicas, el Estado, mediante la prestación de servicios, es necesario realizar erogaciones, y estas erogaciones económicas suponen ingresos previos. Vale decir, el Estado tiene la obligatoriedad, en algunos casos, de prestar determinados servicios, y para realizarlos necesita tener ingresos económicos. Este concepto nos introduce en el campo de las finanzas públicas. Justamente nuestra materia se llama Derecho Tributario y Finanzas Públicas. Y esta circunstancia que nos lleva a analizar cómo el Estado obtiene sus recursos, cómo los gasta y cómo los planifica, nos introduce en la disciplina de las finanzas públicas en virtud de dos fenómenos típicos: los gastos y los recursos públicos. Si el Estado necesita gastar, es obvio que debe contar con los medios económicos o pecuniarios necesarios para afrontar tales erogaciones. Entonces, el Estado debe tener ingresos, los cuales derivan de sus recursos públicos. Y nos preguntamos de dónde vienen esos ingresos. Y algunas veces esos ingresos se originan en el patrimonio propio del Estado. Esto sucede cuando el Estado explota, cuando el Estado alquila, cuando el Estado vende sus propiedades, recursos propios del Estado, o cuando obtiene ganancias por medio de empresas del Estado, o por el ejercicio de actividades cuyo titular es el Estado, como por ejemplo actividades industriales o comerciales, que sean productivas. Y tampoco podemos descartar la posibilidad de que el Estado explote algún servicio público a través de una empresa pública que le arroje beneficio. Esta es una gama de actividades por las cuales el Estado puede obtener ingresos, recursos. Pero la gran parte de los recursos que obtiene el Estado vienen del patrimonio de los particulares, de los contribuyentes, de todos ustedes que en forma coactiva y mediante tributos deben pagar una parte de su renta en concepto de algún tipo de tributo. Por ejemplo, el IVA. También el Estado puede recurrir al crédito público en carácter de préstamo, de empréstito. Entonces vemos que los ingresos que tiene el Estado en términos generales pueden provenir del propio patrimonio del Estado, porque es dueño de una empresa, porque explota alguna actividad industrial o comercial, o porque tiene la concesión de un servicio público, por ejemplo, crea una empresa estatal de energía eléctrica y los beneficios que obtiene constituyen ingresos del Estado. Pero la mayor parte de los ingresos vienen de los impuestos en términos generales. Yo digo tributo como genérico de impuestos, de contribuciones y de tasas. Cuando el Estado efectúa gastos públicos, debe obtener ingresos públicos de distintos recursos. Entonces, en esta circunstancia, el Estado desarrolla un tipo especial de actividad
que se denomina actividad financiera del Estado. ¿Cuándo hay actividad financiera del Estado? Cuando el Estado efectúa gastos públicos cuyos ingresos provienen de recursos principalmente de los particulares. Esta actividad financiera del Estado, chicos, está integrada Profe, principalmente... disculpe que lo interrumpa, pero no está grabando la clase. Tiene razón. Ahí está. Como decíamos en la introducción, para satisfacer las necesidades públicas, mediante la prestación de servicios correspondientes, es menester realizar erogaciones dinerarias que suponen previos ingresos. Entonces, las finanzas públicas tienen dos fenómenos principales, el gasto y el recurso público, ¿sí? Para saber de dónde vamos a gastar la plata, tenemos que saber de dónde van a venir los ingresos, que pueden ser genéricamente del patrimonio del Estado, cuando el Estado arrienda, por ejemplo, sus propiedades, o cuando presta una actividad industrial o comercial, productiva, o cuando explota algún tipo de servicio público que preste el Estado por la constitución de alguna empresa. Pero la mayor parte de esos recursos, chicos, son obtenidos mediante el patrimonio de los particulares, de los contribuyentes, en forma coactiva. Puede asimismo recurrir al crédito, que es un tipo de recurso que está contemplado en la Constitución y que necesita... Sí. ¿Puede silenciar el micrófono, por favor? Silencio, a ver, por acá no se puede silenciar. Tercero es el que presta el servicio, yo principal sería el de ese servicio tercero. Ahí está. Por favor, silencien su micrófono porque por ahí se van agregando alumnos y no podemos seguir. Y bueno, decíamos que la parte principal de los ingresos públicos proviene del patrimonio de los particulares que en forma coactiva y mediante los tributos debe abonar. Esta actividad, este procedimiento de gasto público a través de recursos públicos se llama actividad financiera. Y esta actividad financiera se integra por tres actividades parciales diferenciadas: la previsión, la obtención y la aplicación. La primera actividad financiera, que es la previsión, significa la previsión de gastos e ingresos futuros que se materializa por lo general en el presupuesto financiero. ¿Estamos de acuerdo? La primera actividad que podemos discriminar de la actividad financiera es la previsión. Vuelvo a repetir, la previsión de gastos e ingresos futuros que se materializa generalmente en el presupuesto financiero, en el presupuesto anual de un país, por ejemplo. La segunda actividad parcial de la actividad financiera es la obtención de los ingresos públicos necesarios para hacer frente a las erogaciones presupuestariamente calculadas. Es decir, primero tenemos la previsión de gastos e ingresos, segundo, la obtención de ingresos públicos y tercero, la aplicación de esos ingresos a los destinos que han sido estipulados, es decir, que son gastos públicos. Todo esto tiene que estar debidamente contemplado en el presupuesto financiero. Si no está contemplado en el presupuesto financiero pasado por ley, por el Congreso, no es legal. La primera nota distintiva de esta actividad financiera reside en que se trata de una actividad que está constituida por tres momentos distintos, que esquemáticamente podemos clasificarlo de la siguiente forma. Primero, la planificación o el cálculo. Segundo, el logro u obtención de los recursos públicos. Y tercero, la aplicación o inversión de tales recursos. Respecto de la planificación o el cálculo, tanto de los recursos como de los gastos,
se debe materializar necesariamente en el presupuesto. Nosotros vamos a tener un presupuesto anual donde vamos a planificar cuál va a ser el presupuesto de recursos, de ingresos, y cuál va a ser el presupuesto de gastos. Luego, el logro o la obtención de los recursos públicos implica una decisión que se transcribe en el cómo, en el cuándo y dónde obtenerlo. Y también significa un análisis sobre cuáles serán las consecuencias o efectos sobre la economía y el orden social. Es muy importante esto. El cómo, cuándo y dónde debemos obtener esos recursos públicos para poder transferirlos a los gastos públicos por prestación de servicios inherentes al Estado. Y el tercer momento, que es la aplicación o inversión de tales recursos, constituyen erogaciones o inversiones en bienes públicos, lo cual supone un análisis sobre los efectos que ello producirá en la economía y en el orden social. Entonces, en esta bolilla que estamos estudiando, chicos, vamos a indagarnos, y que siempre seguramente lo hacen ustedes, acerca de si ese tiempo o el momento en que se efectúan los gastos públicos son oportunos o no, cuáles han sido las razones didácticas por el cual se cometen o se estatuyen recursos para que sean transferidos a los gastos públicos o no. Haciendo esta introducción, podemos decir, como término genérico, que los gastos públicos constituyen erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. ¿Se entendió? Vamos a repetirlo nuevamente. Los gastos públicos constituyen erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir con fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. Yo siempre digo que el Estado nos cobra impuestos y lo recaudado en los impuestos debe traducirse en servicios inherentes y no divisibles por parte del Estado. Por ejemplo, el servicio de seguridad nos tiene que prestar salud y el acceso a la justicia. Cuando el Estado no cumple con estos servicios inherentes, hay una falla en el Estado. Y estos servicios se prestan por el Estado porque nosotros pagamos impuestos. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de impuestos en recursos. Entonces, mediante el gasto público, el Estado se moviliza para atender a las necesidades de la población por medio de servicios públicos, que en definitiva tiene el objetivo de cubrir necesidades públicas. ¿Qué es la necesidad pública? Bueno, básicamente la necesidad pública tiene un rol importantísimo en el presupuesto de legitimidad del gasto público, puesto que es indispensable su preexistencia para que el gasto se materialice justificadamente. Es decir, cuando se estatuye que existe una necesidad pública por ley o por decreto o por una disposición, esta necesidad pública que ha determinado, por ejemplo, el Estado Nacional, va a legitimar el gasto público. Vuelvo a repetir, la necesidad pública juega un rol importantísimo como presupuesto de legitimidad del gasto público. Es necesario e imprescindible que exista la necesidad pública para que se justifique el gasto público. Esto significa que la decisión sobre el gasto estatal debe valorarse previamente en dos circunstancias. Primero, tenemos que analizar la selección de las necesidades del grupo social que deben considerarse públicas. Es decir,
Primero tenemos que hacer, a través de un análisis, la selección de qué necesidades de la colectividad se considerarán públicas. Y luego tenemos que hacer una comparación entre la intensidad y la urgencia de tales necesidades y la posibilidad material de satisfacerlas. Entonces, la decisión que debe tomar el Estado para realizar el gasto público tiene dos pasos preexistentes. Primero, debemos seleccionar la necesidad del grupo social o de todo el país, y una vez seleccionada deben considerarse públicas. Y luego debemos comparar entre cuál es más urgente y cuál es necesaria para que pueda materializarse la satisfacción de esta necesidad. Entonces, los gastos públicos, chicos, constituyen la indicación más segura de la actividad que despliega cada pueblo. Hay autores como Oría, que lo cita siempre ahí Villegas, que sostienen que el hecho de que ciertos gastos se desentienden a determinados fines con presidencia de otro, pone de manifiesto no solamente que el estado social de un país, sino también sus tendencias. ¿Qué quiere significar con esto? Que no siempre las necesidades públicas son iguales, depende de las circunstancias y de las tendencias de la colectividad para poder determinar la existencia de la necesidad para después satisfacerla con un gasto público. Ahora, juega mucho esta bolilla del gasto público por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina, el estado de pandemia que está sumido el mundo y la situación de excepcionalidad que tiene el país en materia económica, social y de salubridad. Entonces, esta ciencia financiera que estamos estudiando no puede disociar los medios de los fines. Está todo interrelacionado. El gasto público tiene aspectos primordiales. Y tenemos que entender que el gasto público no se limita a la determinación de la actividad financiera, sino que trasciende a esferas económicas y sociales. Entonces, ustedes se preguntarán por qué el Estado Nacional ha declarado como servicios esenciales, por ejemplo, al servicio de telefonía móvil, telecomunicaciones e internet, o ha implementado el ingreso familiar de emergencia. Porque se da en un contexto de crisis económica y de salud que ha obligado al Estado a tomar una decisión de declarar una necesidad pública para posteriormente tomar una decisión. El concepto del gasto público ha ido evolucionando y el gasto público no solo debe ser estudiado como causa de los ingresos requeridos para poner en funcionamiento las actividades del Estado, sino que es mucho más amplio. La evolución del gasto público es muy importante porque significa que ha sido un factor de redistribución de ingresos y del patrimonio nacional, significa la estabilización económica, significa también el incremento de la renta nacional y que tiene una influencia decisiva sobre aspectos esenciales como por ejemplo la plena ocupación, el consumo, el ahorro y la inversión. Esta evolución del concepto viene ligada
de una concepción sobre cuál ha sido la misión del Estado para con la sociedad. Entonces, tenemos, por ejemplo, el movimiento del liberalismo político, y que viene de la mano del liberalismo económico, que ha sido impulsado, por ejemplo, en el siglo XVIII. Y entre sus postulados más importantes, que se basaban en países del occidente, aparecía la actividad financiera del Estado, y esta actividad financiera del Estado para el liberalismo, sostenía esta corriente, debía limitarse a la satisfacción solo de necesidades públicas primarias. Debía dispensar de la justicia, asegurar el orden interior y la defensa nacional. Este liberalismo político-económico decía que había que limitarse a satisfacer necesidades públicas primarias a través de la actividad financiera del Estado y dejar librado todo a la actividad económica privada. Es muy importante que traigamos a colación un ejemplo de una decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional, trayendo a colación de hablar de actividad financiera, el gasto público y la necesidad pública que debe ser preexistente al gasto público. El ejemplo de el decreto, el DNU, acá lo tenía yo, el DNU que emite el presidente de la Nación, el DNU 690 del año pasado, y este DNU estatuye que dice: se establece que los servicios de la tecnología de la información y las comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Determina que es servicio público esencial el servicio de tecnología de la información y las comunicaciones, el acceso a telecomunicaciones y a Internet. ¿Por qué le traigo a colación este decreto, que es muy controvertido porque ha sido pasible de muchas acciones legales que han sido rechazadas, pero hace poco en Córdoba le hicieron lugar a la medida cautelar en contra de este decreto? Porque este decreto, chicos, establece que es un servicio público esencial la tele, el teléfono e Internet. ¿Saben por qué hacen esta disposición el Poder Ejecutivo? Porque entiende que con el aislamiento social obligatorio, la única forma de realizar actividades y poder continuar era a través de la telecomunicación, cada uno en su casa. Y para evitar el incremento desmesurado del costo de estos servicios, lo declara un servicio público esencial para poder limitar el avance de su valor por parte de medios hegemónicos que están a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, la medida esta destaca que el derecho humano al acceso a las telecomunicaciones y a la comunicación por cualquiera de sus medios requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso, el cual debe ser equitativo, debe ser justo y a precio razonable. Por eso lo declara un servicio público esencial. Entonces, al declarar el gobierno que estos servicios son públicos, esenciales y estratégicos, suspende cualquier aumento de precio o modificación de lo mismo hasta diciembre del año pasado, y esto se prorrogó. Es importante destacar esto porque nosotros veníamos diciendo que tiene que haber una necesidad pública para que legitime el gasto público. Y en este caso, el Estado declaró por decreto que estos servicios son servicios esenciales públicos para poder limitar el avance del cobro de estos, para asegurar la conectividad a lo largo y a lo ancho.
El gasto público tiene características esenciales. Nosotros habíamos dado una definición al principio, que era el gasto público. Tomando como referencia esta definición, podemos decir que la primera característica esencial del gasto público es que son erogaciones dinerarias, que son efectuadas por el Estado en virtud de una ley y para cumplir los fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. Estas caracteres que estoy nombrando se desprenden propiamente de la definición que hemos vertido al principio de la clase. El gasto público, la primera característica que tiene, o caracteres le denomino yo, constituye una erogación dineraria. El gasto público siempre consiste en el empleo de bienes valuables pecuniariamente, que en la actualidad se identifica con el dinero. Entonces, al ser una erogación dineraria, siempre va a ser el empleo de bienes valuables pecuniariamente, es decir, el empleo de dinero. También tenemos que entender que al ser una erogación dineraria, debe ser efectuada por el Estado. El Estado en sentido amplio, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Tomamos el sentido amplio del término efectuado por el Estado y comprendemos todas las sumas dinerarias que por cualquier concepto pueden salir del tesoro público. Y definitivamente consiste en el empleo de la riqueza que tiene el Estado para poder satisfacer las necesidades a través de la prestación de servicios inherentes al Estado que son indivisibles, como venimos diciendo. Puede tratarse, por ejemplo, de gastos para la administración pública o para entidades descentralizadas estatales, siempre que estas erogaciones, de una u otra forma, incidan sobre las finanzas del Estado y deban ser solventadas mediante la recurrencia de sus ingresos. Las erogaciones o las inversiones patrimoniales que realizan las empresas del Estado, las empresas que se dedican a actividades comerciales, industriales, etcétera, y que tengan personalidad jurídica propia, distinta del Estado, no son clasificables, conforme a este criterio, como gastos públicos. Y por definición solo pueden ser realizados por el ente público. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque esto es pregunta de parcial y pregunta de final. Si existe una empresa del Estado dedicada, por ejemplo, a la actividad comercial o industrial, que tenga una personería jurídica propia distinta del Estado, por más que el Estado sea el dueño, no constituye un gasto público sus erogaciones, sino constituye un gasto de esa empresa por más que sea el dueño mayoritario del Estado. Porque estamos hablando de gastos públicos. Entonces decimos que el gasto público es una erogación dineraria efectuada por el Estado en virtud de una ley. Es muy importante esto. Si no existe la ley, no se legitima, no es legal el gasto público. En nuestro Estado, en la Argentina, que es un Estado de derecho, rige por antonomasia el principio de legalidad. El principio de legalidad, que lo vamos a ver posteriormente, está contemplado básicamente en el artículo 4, en el artículo 17, en el artículo 19, en el artículo 75, inciso primero y segundo de la Constitución, y otros artículos que son consecuentes. Como en este Estado de la Argentina rige el Estado por antonomasia el principio de legalidad, es decir, no hay gastos legítimos sin ley que lo autorice, no hay gastos sin ley previa que lo autorice. Por eso ustedes vieron que todos los años
se debe tratar y aprobar el presupuesto de un municipio, el presupuesto de la provincia, el presupuesto de la nación, porque la determinación de los ingresos y de los egresos tiene que estar aprobada por ley. En la Argentina, en primer lugar, tenemos que el régimen del gasto público está regulado por una ley de contabilidad pública, que se establecen en ella distintas pautas jurídicas que comprenden en general las erogaciones que presumiblemente se deben realizar. Esta ley reglamenta el gasto en sus diversos aspectos y especialmente su ejecución, la ejecución de este gasto. En segundo sentido, nosotros tenemos que en la Argentina tenemos la juridicidad del gasto en cuanto a la estimación y en cuanto a la autorización de las erogaciones. Y esta se debe realizar mediante la ley de presupuesto. Entonces, nosotros en la Argentina tenemos básicamente dos fuentes legales principales. Para la estimación y la autorización de gasto, la ley de presupuesto. Y para regular el gasto público y sus aspectos y su ejecución, la ley de contabilidad pública. Y por último, tenemos la parte posterior al de la ejecución del gasto. Y esto conlleva a un control del adecuado empleo del dinero público. Y esta es la parte más importante, que es controlar el gasto público. Nosotros tenemos en la Argentina un sistema representativo, republicano y federal. Es representativo porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y es republicano porque hay división de poderes que se controlan entre sí, Poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Respecto del control del adecuado empleo de los dineros públicos, hay una institución que se llama la Auditoría General de la Nación, y en el caso de la provincia de Salta, es la Auditoría General de la provincia. Pero este control es a posteriori. Esto quiero que sepan bien. Cuando se ejecuta un presupuesto provincial o municipal, el contralor por parte de la Auditoría General de la provincia es a posteriori. Vale decir, ya se erogó el gasto. Y si la auditoría considera que ha sido mal realizado el gasto por distintas cuestiones jurídicas administrativas, puede tomar la decisión de correr vista por algún tipo de comisión de delito o no. Lo que sí existe es un control concomitante al gasto y a la ejecución presupuestaria en la provincia de Salta, que se llama Sindicatura General de la Provincia. Le digo esto a modo de ejemplo porque nos vamos ubicando. Pero la Sindicatura General de la Provincia tiene la particularidad que el representante o la representante es designado por el Poder Ejecutivo, o sea, por la misma persona que hay que controlar. Pero más allá de eso, es importante que sepan que en cuanto al gasto público, que constituye una erogación dineraria, que es efectuada por el Estado en virtud de una ley, en el tercer carácter, cuando hablamos de la ley, que debe existir una ley previa que lo autorice al gasto público, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. La primera, la existencia de la ley de contabilidad pública, que esta va a establecer cuáles son las pautas jurídicas, es decir, esta ley reglamenta el gasto, cómo se va a realizar el gasto. La segunda ley, muy importante, es la autorización de esta estimación de gasto a través de la ley de presupuesto. Y la tercera manifestación es el control adecuado de estas erogaciones a posteriori. Esto contempla la teoría general del gasto público, la cual pone de manifiesto que
si este gasto constituye la satisfacción de necesidades públicas, necesariamente hablamos de juridicidad. Por eso nosotros tenemos el derecho financiero, por eso nosotros tenemos el derecho constitucional y por eso nosotros tenemos el derecho administrativo, que nos van a servir para la adecuada contralor del gasto público, la previsibilidad, la planificación y la ejecución. Dijimos que el gasto público es una erogación dineraria efectuada por el Estado en virtud de una ley preexistente por el principio de legalidad para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. El cuarto carácter es que el gasto público debe cumplir los fines. Estos fines son consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Nosotros decimos que en términos ideales, genéricos, que la regla general es que la erogación estatal debe ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado. Es decir, nosotros debemos erogar tanto dinero porque hay que satisfacer una necesidad que significa tanto dinero. En realidad debería ser, si erogamos 10 pesos, es porque la satisfacción de esa necesidad son 10 pesos. Entonces, nosotros decimos, ¿qué pasa cuando los fondos económicos o los recursos económicos que salen del tesoro estatal no tienden a satisfacer esos fines, es decir, una necesidad pública? Entendemos que los gastos que realiza el Estado en su conjunto no siempre corresponden a los fines de satisfacción de necesidades públicas. Sin embargo, no dejan de ser gastos públicos si son realizados por el Estado, con los caudales públicos. Entonces, decimos, pregunta de parcial, los gastos que realiza el Estado para satisfacer necesidades públicas, ¿constituyen gastos públicos? Sí. Los gastos que realiza una entidad estatal, una empresa privada, con personería jurídica propia, ¿constituyen gastos públicos? No. Entonces, la discusión, vamos a centrarla en que aquellos gastos que hace el Estado y que no son para satisfacer necesidades públicas, ¿constituyen o no constituyen gasto público? Para mí, sí constituyen. Después nosotros podemos analizar si está legitimado por el presupuesto, la facultad de movimiento de partidas presupuestarias, ¿me entienden? En definitiva, en forma directa o indirecta, quizás se pueda satisfacer una necesidad pública, porque el gasto que pueda realizar el Estado para la compra de computadoras son necesarias para que funcione el Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Qué significa la legalidad? Este es un concepto muy amplio. Hay alumnos que estoy viendo que ya han cursado la materia y hemos visto el principio de legalidad en el derecho tributario. La legalidad en sentido amplio significa no existe tributo sin ley previa y en el caso del gasto no existe gasto sin ley previa que lo autorice. Nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que el gasto debe ser previsible, debe ser planificado y debe ser aprobado por una ley que es la ley de presupuesto. Pero ¿cómo nosotros realizamos el reparto de ese gasto? Porque nosotros decimos en términos genéricos que el Estado satisface necesidades públicas
servicios que son inherentes al Estado, que están en cabeza del Estado y que son indivisibles, como la salud, la justicia, la educación, la seguridad nacional. Ahora, ¿cómo lo realiza ese reparto del gasto del Estado? Y el reparto del gasto lo vamos a considerar en relación al lugar y en relación al tiempo. En relación al lugar y en relación al tiempo. En relación al lugar, esto da motivo de diversos debates doctrinarios. Algunos dicen que en relación al lugar, el reparto debe efectuarse proporcionalmente al importe comparativo de los ingresos que el Estado obtiene en cada región, en cada provincia, en particular. Entonces, ahí alguien prendió, disculpen que alguien está con sonido, silenciamos. Entonces, cuando el reparto del gasto lo analizamos en relación al lugar, surgen discusiones doctrinarias. La primera dice que debe efectuarse proporcionalmente al importe comparativo de los ingresos que el Estado obtiene en cada región, en cada provincia. O sea que esto dice que sería totalmente injusto, esta doctrina dice, sería totalmente injusto que el Estado obtenga los ingresos de un lugar y que luego los gaste en otro lugar diferente. Entonces, esta corriente dice que debe ser proporcional el reparto del gasto con los ingresos. Entonces, si hay una recaudación de 100 millones de pesos en un municipio del conurbano bonaerense, debe repartirse 100 millones de pesos en ese municipio del conurbano bonaerense. Esta es una línea de doctrina que establece que debe ser proporcionalmente el reparto de los gastos con lo obtenido en determinada zona, cuando estamos hablando en relación al lugar del reparto. Otras teorías adversas sostienen que el gasto debe efectuarse en aquellas provincias, en aquellos lugares, en aquellas regiones donde la utilidad sea máxima, sin considerar el origen de los recursos. Esta funda su postura, esta línea doctrinaria, en que dice que se argumenta que la reunión de varias regiones territoriales en un solo Estado implica una renuncia a la consecución del máximo bienestar regional, y sostiene que el Estado debe entenderse como un todo sin consideración de regiones. Entonces dice que, la segunda teoría dice que el gasto lo debemos efectuar en aquellas regiones donde la utilidad sea máxima, donde el gasto público constituye una utilidad máxima para el sector y el Estado debe analizarse, contemplarse como un todo. Bueno, hay dos líneas. No sé cómo pensarán ustedes, y les dejo esta inquietud para que ustedes se planteen cómo debe distribuirse o repartirse el gasto en relación al lugar. Y no basta que nos vamos a Buenos Aires. Yo le doy el ejemplo de la provincia de Salta, que hay alumnos de toda la ciudad de la provincia. ¿Cómo debería repartir ese gasto público el Estado provincial? Yo le pregunto, ¿debería utilizar la mayor cantidad de recursos y traducirlo en gasto público en la capital salteña, en el sur de Salta, en el departamento San Martín, en el departamento Orán, en Santa Victoria Oeste? No sé, yo le dejo esa inquietud a ustedes para que piensen cómo realizarían el reparto del gasto público en relación al lugar. Si recauda más capital, tiene que quedar todo en capital. Si recauda más San Martín, tiene que quedar todo en San Martín. Debe ser equitativo. O debemos recaudar de todos y hacer el reparto del gasto público, obteniendo la utilidad máxima que se traduzca en el beneficio de la población, porque se están satisfaciendo necesidades públicas. Hoy, con esto de la pandemia, con la crítica situación del servicio de salud que tenemos en la provincia, donde ustedes pondrían la mirada, dónde harían los gastos
en qué sector. No solamente, chicos, vamos a hablar del sector territorial, sino en los sectores del Estado donde ustedes van a hacer más gastos públicos, tienen que optar por la parte de la salud, o vamos a optar por la parte de la educación, o vamos a optar por la parte de la seguridad, o vamos a optar por la parte del desarrollo humano, o vamos a optar por la parte de la productividad. Bueno, ese es un tema bastante discutido, ¿no? También, chicos, tenemos que reconocer que en un Estado, que aquel Estado que piense en obtener que el gasto máximo se debe traducir en la utilidad para la comunidad y debe poner en funcionamiento un sistema de compensaciones para evitar perjudicar a determinadas áreas, nosotros tenemos que entender que debemos tener como regla primaria el desarrollo equilibrado de todas las regiones. Porque imagínense ustedes que si nosotros aplicamos la doctrina de reparto en el lugar, aquella que dice que debe ser proporcionalmente el reparto de los egresos con los ingresos, vamos a dejar aisladas zonas que no producen muchos recursos. Por eso, después vamos a ver más adelante el sistema de coparticipación que rige en la Argentina, porque hay principios de solidaridad y hay provincias que reciben igual que otras y producen menos, porque hay criterios objetivos de reparto, pero también criterios de solidaridad que tienden a un grado de desarrollo de la población que sea en su conjunto. Después, chicos, ¿se va entendiendo o se están aburriendo? Es una parte, vamos a tratar de darle más movilidad y ser menos técnico, pero voy a apagar. Sí se entiende, profe. Bueno, muchas gracias. Sí se entiende, profe. Cuando habla de utilidad máxima, ¿quiere decir donde sean más necesarios? No, la utilidad la tenés que entender en atinente al beneficio, digamos. Si vos, la utilidad máxima de los gastos públicos en materia de salud, ¿cuál sería en este momento? Que todos tengan la vacuna del COVID y que nadie tenga COVID, por ejemplo. Pues esa es mi acepción, no sé lo que ustedes piensan, pero las utilidades se traducen en beneficios a la población cuando presta un servicio al Estado. La utilidad máxima en materia de seguridad, ¿cuál sería? Que no haya robos, por ejemplo. Me acordé. No sé, la utilidad tiene varias acepciones, pero la utilidad es el beneficio que te da la generación de un gasto público para satisfacer una necesidad pública. Y nosotros veíamos que el reparto del gasto público tenía dos acepciones. Primero en relación al lugar y después en relación al tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que los gastos públicos pueden ser muy cuantiosos. ¿Sí? Tenemos un gasto que es súper exorbitante, de miles de millones de pesos. Por ejemplo, la autopista que están haciendo entre San Salvador de Jujuy y Salta Capital, que es un gasto altísimo, pero que trae muchos beneficios para el desarrollo de la región, etc. Y generalmente cuando los gastos públicos son muy cuantiosos, estos están íntimamente relacionados con las obras públicas de grandes entidades, como por ejemplo la autopista que varios deben haber conocido que están haciendo entre San Salvador o San Pedro y Güemes, que es gigante esa obra, es una obra pública que significa un gasto público elevado para el Estado Nacional. Y este costo, este valor cuantioso del gasto público, debe distribuirse en distintos ejercicios financieros. Dijimos que el reparto del gasto público lo tenemos que analizar de dos formas, ¿sí? La primera, en relación al lugar, ¿dónde lo realizamos? Hay dos teorías. Y la segunda, en relación al tiempo, ¿cuándo lo hacemos ese gasto público? Y la situación que se plantea acá es, si nosotros hacemos una obra pública de gran envergadura, el gasto público va a ser de gran envergadura. Entonces ahí se justifica que ese gasto
se distribuya en diversos ejercicios financieros, ya que el costo no puede ser afrontado en un solo ejercicio. Imagínense usted una autopista de 5.000 millones de pesos, no puede ser afrontado en un solo ejercicio financiero, tiene que ser afrontado en distintos ejercicios financieros, y además la obra no va a culminar en un año, que es el ejercicio financiero. Y no pueden estas obras además ser finalizadas en poco tiempo, porque son de gran envergadura. Usted imagínense, esa autopista lleva ya casi 5 o 6 años. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para esas obras? Por lo general se recurre a empréstitos, es decir, a créditos. Por eso la Argentina tiene tomado deuda externa, la provincia de Salta tiene tomada deuda externa. Yo les cuento que en los últimos ejercicios o gestiones del gobierno anterior se han tomado empréstitos muy grandes, como por ejemplo el Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario, que han sido tomados para destinar a obra pública todos esos recursos que constituyen gasto público. Y esos créditos que han sido tomados para poder ser afrontados por el Estado, hoy, a partir de este año y del año pasado, se deben pagar por una gestión posterior. Por eso el gasto público está justificado cuando es de gran envergadura, y este debe ser satisfecho en distintos ejercicios financieros que legitiman la posibilidad del Estado de contraer deuda para poder solventar esos gastos. Yo le doy el ejemplo que algunos deben haber escuchado, otros no: el Fondo de Reparación Histórica para el Norte, que ha sido asegurado con la coparticipación, o el Fondo del Bicentenario, que también ha sido asegurado con parte de la coparticipación, y que son de capitales extranjeros y constituyen deuda externa. Y que, fíjense ustedes, que en el presupuesto de la provincia de Salta del año 2021 ha sido contemplado la ejecución de estas obras en lo atinente que faltan y el pago de la deuda de esto en el presupuesto, porque si no se autoriza, ese pago es ilegal, es ilegítimo. El hecho de diferir o de postergar el gasto en el tiempo presenta ventajas. Por supuesto que presenta ventajas, es decir, una obra de 5.000 millones que nosotros la dividamos en el tiempo, en distintos años, ¿presenta ventajas? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la primera ventaja de esto? Y que está legitimado. La primera ventaja es que permite que la ejecución de esta gran obra pública se realice en varios años. Entonces, cuando se realiza en varios años, nosotros vamos a tomar mano de obra, lo cual va a significar una reducción considerable del empleo, del desempleo. Por eso, chicos, se piensa que el reparto del gasto, en términos de tiempo, en términos de periodo, más o menos largo, podría reducir los perjuicios a la ciudadanía y asegurar la mayor satisfacción para el mayor número de ellos. Hay una doctrina que dice: cuando el gasto se prolonga en el tiempo con obras de gran envergadura, significan una ventaja para la población. Entonces, no debemos olvidar, además, que los beneficios que puede traer el gasto público, si son a largo plazo, también serán justificados sus financiamientos con créditos, de forma tal que las generaciones futuras van a tener que soportar el pago de esos gastos. Es decir, el gasto público, en este caso de obras de gran envergadura y a largo tiempo, nos trae beneficios. ¿Cuál es? Por ejemplo, de grandes poblaciones que puedan reducir el desempleo, pero para las
para las generaciones futuras que se van a beneficiar con esa obra, ellas quizás tengan un perjuicio, que no es perjuicio, pero van a tener que afrontar ese gasto. Entonces, tenemos que ser conscientes y responsables que no tenemos que llegar a la exageración de incrementar la deuda pública de forma tan desmesurada que su pago se haga imposible, tanto para las generaciones de ahora como para las venideras. Es el problema que estamos teniendo con el pago de la deuda externa nacional, con los fondos buitre, como se dice, o con The BlackRock, que es un grupo económico mundial que tiene la mayoría de la acreencia de la deuda externa de la Argentina. Por otro lado, nosotros vimos en los caracteres del gasto público, habíamos visto el reparto y ahora nos toca ver, dice, acá tengo el programa, el bolillero, discúlpeme que está todo ahora digitalizado. Tenemos las finalidades del gasto público. Ya entendemos la noción de que el gasto público tiene como única finalidad solventar el ejercicio de funciones esenciales del Estado o tradicionales. Entonces, observamos que este gasto público puede tener diversas finalidades. Por ejemplo, algunos gastos pueden tener finalidades puramente electoralistas, es decir, no cumplen con el requisito básico de satisfacer reales necesidades de la población. Pueden tener gastos sociales como finalidad. Los gastos públicos pueden tener una finalidad económica, o sea, gastos públicos que tiendan a la regulación o al incentivo de la economía regional o sectorial, lo cual a mí me parece que es la parte primordial del gasto público, ¿no? Que la finalidad no sea puramente electoralista o electoral, que no sea puramente social, sino que sea económica, que nosotros destinemos los recursos del Estado a fomentar la economía regional, la economía de una provincia, de una región, de un sector, y al fomentar esa economía nosotros vamos a cooperar para que se incremente el empleo privado. Porque fíjense que en Salta tenemos como fuente de Estado principal al Estado. El Estado de la provincia de Salta en todo su concepto tiene más de 100.000 empleados. No existe una empresa o una fusión de empresas en la provincia de Salta que tenga 100.000 empleados. Entonces nosotros tenemos que cambiar, creo yo, el horizonte a donde va a ir la provincia de Salta, y creo que tenemos que poner énfasis por un tiempo prudencial de 15, 20 años, de que ese gasto tenga una finalidad económica e incentivar las economías regionales para la producción de industrialización, la comercialización y la generación de fuentes de trabajo genuinas. Si no, vamos a seguir teniendo como única fuente de trabajo el Estado. Todo el mundo quiere ser policía, docente, en el Poder Judicial, en el Ministerio de Salud. Termina siendo un gasto público, sí, correcto, pero que no incentiva, no acrecenta las economías regionales que van a ser parte de la reactivación económica. Pero bueno, una apreciación puramente personal. Chicos, ¿se va entendiendo? A ver si no los aburro. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, profe. La bolilla medio tediosa. Profe. Sí. Cuando vos decís, con respecto a que todo está bien, los empleos que se buscan son todos gastos públicos, pero también depende por la situación que no se genera fuente genuina de trabajo, que también tiene que ver. A lo que yo voy es que en cuanto a la finalidad del gasto público, nosotros, bueno, algunos autores dicen que tienen finalidades netamente electoralistas, o sea, electorales, otra finalidad social y otra finalidad económica. Yo pondría el acento en la finalidad económica,
a largo plazo, porque eso es imposible en un año, ni en 2, ni en 3, o sea, por eso dije a 15, 20 años, incrementar el gasto público con la finalidad económica de incentivar las economías regionales, o sea, que el Estado sea mucho más fuerte, pero mucho más chico, y que pueda acompañar a la emprendedora o el emprendedor. ¿Cómo puede acompañar? De diversas formas, quitando el impuesto a la actividad económica de la provincia. La única provincia es Salta que tiene un impuesto a la actividad económica altísimo, que no existe en otra provincia de la Argentina, pero bueno, eso ya viene de hace mucho, ¿no? De este gobierno, de hace mucho, y que tenemos que ir disminuyendo. ¿Cómo vas a incentivar vos que tenés un emprendimiento donde genera 2 fuentes de trabajo si no tenés el acompañamiento del Estado? Bueno, puede ser con diferimientos impositivos, beneficios fiscales, pero además necesitas que el Estado te acompañe en la inversión. Si vos hoy no tenés un Estado que no te acompañe en la inversión, por supuesto ahora estamos en pandemia, ¿no? Es muy difícil todo esto, pero a lo que voy yo, que en mi postura yo canalizaría la finalidad del gasto público en una finalidad mayoritariamente económica y no electoral ni social, porque de esa forma vos ayudás a la emprendedora, al emprendedor a poner en funcionamiento su emprendimiento, y ella y él, en vez de tener un empleado, después van a tener 2, 3, 4, 5, y así va a ir acrecentando las economías regionales, como por ejemplo hace Córdoba o Santa Fe con el sistema integrado, en donde en un lugar hacen el cuero, en el otro hacen el asiento, en el otro ponen el asiento en el auto, en la otra ciudad le ponen el chasis, ¿me entiendes? Un sistema integrado donde el gasto público está destinado a la industrialización y a la comercialización. Pero bueno, son circunstancias particulares. Bueno, yo digo eso con datos objetivos. La fuente de trabajo que tiene la provincia de Salta más importante es el empleo público, que no está mal, está perfecto, y son los que ponen de pie a Salta, pero ¿qué quiero significar? Nosotros tenemos que buscar un Estado más chico, pero más fuerte, que te acompañe en la producción. Entonces vos, si en tu casa estás produciendo algo, necesitas el incentivo. Hoy los bancos no te están dando crédito, y si te dan un crédito son insostenibles o son de difícil acceso. Te piden 10.000 requisitos que vos no lo puedes tener porque estás comenzando, estás en pandemia. Entonces necesitamos que sí se está haciendo esa política, sí, el Ministerio de Producción de la provincia está dando proyectos productivos, están incentivando, pero bueno, es una mirada personal, ¿no? Yo destinaría a 15, 20 años, sea el gobierno que esté, que vengan repitiendo, que el gasto público en la provincia de Salta se destine un poquito más cada año a la parte económica, para incrementar las economías regionales. De esa forma, de hecho, bueno, ya nos vamos por la rama, pero yo lo que digo es que en la provincia de Salta tenemos, por ejemplo, una presión impositiva tan alta que existe un impuesto que se llama actividad económica, que es altísimo, que no existe en otra provincia de la Argentina. Entonces, y la sustentabilidad de la ejecución presupuestaria está dada en base al impuesto, no en base a otros recursos. Viste que dijimos que los recursos del Estado provienen principalmente de los recursos propios, de las empresas del Estado, de los empréstitos, pero la parte más importante son los recursos privados, es decir, los impuestos que pagamos nosotros, que se coparticipan. Bueno, si el Estado empieza a achicar el gasto público y a destinar gran parte de ese gasto a la parte económica, creo que inclusive podría tener mayor recaudación tributaria porque habría mayor producción. Y está comprobado que a menor presión impositiva hay mayor cumplimiento. Pero bueno, no importa. Ya nos estamos yendo de la rama. Vamos al límite del gasto público. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite del gasto público? Algunos me dirán, bueno, el límite son las necesidades, el límite son las necesidades de la provincia de Salta, el límite son las necesidades en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de productividad, en materia de desarrollo social. Yo creo que el límite del gasto público es un límite político, porque ustedes recuerden que cuando se analiza la ley de presupuesto anual, esta ley es enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo, ya sea en un municipio, en una provincia o en la nación. Y el presupuesto corresponde al plan de gobierno que va a tener el gobierno de turno. Es decir, más que nada el límite es político del gasto público. Ustedes van a decidir
en el sistema democrático que tenemos en la Argentina a través del Poder Ejecutivo, en dónde se van a destinar o hacia dónde va a ir el gasto público. Entonces, yo vuelvo a decir, el límite del gasto público es económico, es social, es funcional o es político. Creo que el límite del gasto público es político, es una decisión política que toma un grupo de especialistas que trabajan la materia presupuestaria, porque después cuando esa ley de presupuesto es remitida al Congreso, a la legislatura o al Consejo Deliberante, los legisladores, las legisladoras deben analizar y aprobar o no aprobar, no hay punto medio. No podemos dar fórmulas rígidas de la limitación del gasto público. Por ejemplo, vamos a decir que proporcionalmente vamos a distribuir la renta o los gastos a determinada actividad. No sé, nosotros siempre tenemos la discusión de si el Estado es socialista, de centro izquierda, es neoliberal. A ver, el límite al gasto es netamente político y va a estar determinado por el grupo político o por la conducción que tenga la nación, la provincia, los municipios y también por el contralor que haya en la Cámara de Representantes. Los autores ahora modernos, sostienen que el gasto público puede llegar hasta aquel límite en que la ventaja social de la población se compensa con los inconvenientes. Esto habla de la utilidad social máxima. Bueno, la verdad que yo no comparto esta teoría. Otros autores piensan que los entes públicos no pueden superar ciertos límites de expansión del gasto. Estos límites se imponen ante la posibilidad de gravar la presión tributaria y la necesidad de no crear presión inflacionaria. Otros sostienen que los gastos deben limitarse, los gastos deben diferenciarse de los gastos de mera administración con los gastos improductivos de transferencia. Tenemos aquellos que clasifican a los gastos públicos productivos y los gastos públicos improductivos. Bueno, no es posible y es probablemente poco útil establecer topes o límites a priori de los gastos públicos. Yo creo que no hay una fórmula. Sí hay varias teorías como la que venía mencionando. Vuelvo a repetir, creo que el límite es político y lo debe poner el pueblo, ese límite. El pueblo debe manifestarse hacia dónde quiere que vaya la conducción del Estado durante un año, un periodo, 5, 10, 15, 20 años. No es posible y tampoco sería útil poner límites o topes. Imagínense ustedes que nosotros pongamos un tope en materia de salud y nunca supimos que iba a llegar una pandemia y hay que hacer los gastos en materia de salud y se deja al desnudo la deficiencia del sistema de salud de la Argentina. Entonces, nuestro desafío ahora no es criticar, sino proponer que los próximos 20 años se avance en materia de salubridad porque vimos que puede venir una enfermedad pandémica que nos deja mal a todos. Esta es una cuestión de naturaleza puramente política. Creo que el gasto público debe orientarse y debe readaptarse continuamente, pero tiene que tener proyecciones a futuro. Fíjense que hay países en donde gane un partido o gane el otro, sigue funcionando el país y lo controla el Senado, que es muy importante. Nosotros tenemos que entender que, con una apreciación personal, no puedo escaparme de eso, de que cualquier gobierno de turno debe seguir una política de Estado que sea siempre de crecimiento para las argentinas y los argentinos, pero, y no que venga uno y diga A, después viene otro y dice B, después viene el otro y dice C, y constantemente vivimos en crisis. Yo, la verdad que soy muy joven, pero no sé quién de acá nació en época de mucha riqueza. Yo tengo 33 años y siempre tuvo crisis económica la Argentina. Entonces, al tener una crisis económica, vivimos en crisis económica. De hecho, ustedes van a ser contadores de primer nivel que van a salir de una prestigiosa universidad nacional en donde se van a capacitar y probablemente lo lleven a otros países porque ustedes se van a hacer especialistas en ajuste por inflación. Porque cuando ejerza su profesión,
van a tener que lidiar con eso. Yo soy abogado, no soy contador, pero bueno, lo que quiero significar es que es muy difícil ponerle límites al gasto público. Creo que el límite es netamente político y que debemos seguir una línea, sea el gobierno que sea, que se mantenga en bien de la población y en el uso saludable de los recursos públicos. Ahora vamos a un punto que nos pide el programa, ¿sí? Que son los efectos económicos del gasto público. Para darnos cuenta qué efecto produce el gasto público, debemos partir de la idea que resulta el volumen de los gastos en relación a la renta nacional. Es decir, vamos a ver, ¿qué efectos económicos produce el gasto público? Los gastos públicos han perdido el carácter de neutro que le adjudicaban los antiguos economistas y ahora se transformaron estos gastos públicos en verdaderos instrumentos o medios de acción del Estado. Los gastos públicos, chicos, producen efectos en el volumen de las rentas individuales y en el nivel relativo de las rentas individuales. El gasto público influye rápidamente en el ingreso nacional, el Producto Nacional Bruto o el Producto Bruto Nacional, el ahorro y la inversión. Les voy a dar un ejemplo. Recuerdan que en Argentina tenemos muchos planes sociales. Bueno, los planes sociales forman parte del Producto Bruto Interno, entonces son índices que se toman para medir el crecimiento económico de la Argentina, pero bueno, no viene al caso. Lo cierto y concreto es que sí hay efectos económicos del gasto público en cuanto a las rentas individuales y tiene un nivel relativo. Esto es pregunta de parcial. Los doctrinarios, la doctrina mayoritaria sostiene que el impacto del ingreso y del gasto es diferente en lo que respecta a los efectos económicos. Las consecuencias de los impuestos no siempre se advierten debido al proceso de repercusión y al mecanismo de precio. En cambio, la incidencia del gasto se percibe rápidamente, por lo que se puede medir su alcance. Yo siempre doy un ejemplo. Si en un barrio hay un gasto público y hacen una obra pública de pavimentación, de cloaca y de gas, aumenta el valor del inmueble, es decir, le aumenta el valor de su bien. Entonces el gasto público tiene un efecto económico que es, aumenta el valor de sus bienes y va a aumentar inclusive la categoría del barrio, y eso va a venir de la mano del aumento del impuesto inmobiliario, porque de ser un asentamiento pasó a ser un barrio residencial con todos los servicios pavimentados. Entonces la base imponible de su inmueble va a ser mucho mayor, entonces va a tener que pagar mayor impuesto inmobiliario. Pero, ¿qué quiero significar con este ejemplo? Sí. Profesor, ¿no aumenta la contribución en este caso? ¿Quién está hablando? ¿Amado? Hola, sí, si no aumenta, digo, la contribución en ese caso. Claro, o sea, hay distintos efectos del gasto público, pero en ese caso, bueno, yo le doy el ejemplo. Hay un gasto público y pavimentan todo el barrio donde usted vive. Al momento de aumentar el gasto público porque hubo pavimentación, aumenta el valor de su inmueble. Entonces, al aumentar el valor de su inmueble, en algún momento la base imponible ha aumentado porque el valor fiscal de su inmueble va a ser mayor porque tiene mayor beneficio, mayores recursos y una mejor condición. Por eso hay efecto del gasto público. Las contribuciones sí, porque de pronto usted va a tener barrido y limpieza y entonces va a tener que pagar o la tasa retributiva de servicio. Ahora, la contribución especial por mejora, yo no he visto en la provincia de Salta que se aplique contribución especial por mejora, porque en otras provincias la regla general es que le pavimenta su cuadra y usted en 12 meses debe abonar el costo total de la obra dividido en lo que a usted le corresponde. Eso se llama una contribución especial por mejora, pero yo no lo he visto que apliquen acá. Pero bueno, continuamos. Como le decía, en los efectos,
tenemos en esto que, ¿dónde me quedé? En los efectos económicos, ¿no? Efectos económicos del gasto público. Bueno, tenemos un efecto que se denomina efecto propulsor de los gastos públicos. Este efecto propulsor significa que el gasto público va a generar un nuevo ciclo económico que puede ser suficiente para poner en movimiento una recuperación económica o para al menos detener o retardar el proceso de contracción. ¿Estamos de acuerdo? El efecto propulsor, el primer efecto que podemos hablar del gasto público, el efecto propulsor del gasto público significa que un nuevo ciclo económico puede ser suficiente para poner en movimiento una recuperación económica. Pero estos efectos o modificaciones que pueden venir del gasto público no deben ser una improvisación, sino que deben ser analizados previamente y deben ser provocados con la suficiente planificación, la cual se lleva a cabo por el Estado a través de una política financiera. Por eso no es tan fácil planificar la economía de un país como de la Argentina cuando el gasto público necesariamente tiene efectos. Yo les doy el ejemplo genérico para que entiendan cómo un gasto público puede tener un efecto, una incidencia en la población. Cuando nosotros realizamos una determinación de los gastos públicos o de la elección de qué erogaciones vamos a realizar, tenemos que tener en cuenta factores importantes al momento de elegir esas erogaciones. Tenemos que saber si tenemos una economía desarrollada o en vía de desarrollo. Esto significa en qué estructura económica nos encontramos. Tenemos que tener en cuenta la etapa o la coyuntura en la que nos encontramos. Vale decir, si estamos en un estado que tiene una recesión económica o tenemos un país que se encuentra en expansión económica. Y tenemos que tener en cuenta los medios o los recursos con los cuales vamos a financiar tales gastos públicos. Es decir, en la elección de las erogaciones vamos a tener en cuenta tres cosas. La estructura económica, si es desarrollada o en vía de desarrollo, la etapa en que transita el país, si estamos en una recesión económica o en la expansión, y con qué medios nosotros vamos a financiar los gastos públicos. Teniendo en cuenta estas tres causas, o estos tres factores, veremos cuáles son las políticas de gastos adecuadas para producir los efectos deseados de la economía. ¿Sí? Por eso yo le hablé del primer efecto, que era el propulsor, pero nosotros, antes de elegir qué erogaciones vamos a realizar o qué gastos públicos vamos a realizar, tenemos que analizar estos tres factores: la estructura económica, la etapa de la economía que estamos viviendo y los medios recursos con los cuales vamos a afrontar esos gastos. Vamos a preguntas de parcial y de final. Nos dicen, determine los efectos económicos que puede ocasionar el gasto público. Hay un principio que se llama el principio multiplicador, y varios que estoy viendo acá ya lo han visto. Este principio multiplicador es la regla general que nos demuestra cómo y en qué términos se ha dado la relación entre el gasto público y los gastos de consumo de los particulares. El principio multiplicador determina la relación entre el gasto público y los gastos de consumo de los particulares. Un egreso público
se traduce siempre en un ingreso del mismo monto para quienes lo perciben. Por ejemplo, un sueldo. En el caso de la construcción de una obra, el egreso público, es decir, lo que paga el Estado, es consumido en parte por los empresarios al pagar el sueldo de sus empleados. En consecuencia, la parte consumida por los empresarios se traduce, chicos, se traduce en ingreso de los empleados y operarios. Y a su vez, estos van a consumir parte de sus respectivos ingresos, es decir, los empleados, las empleadas van a consumir parte de sus respectivos ingresos comprando mercadería, pagando servicios. Esos gastos de consumo crean entonces nuevos ingresos para los proveedores, es decir, o los almacenes de esas mercaderías o de esos servicios. Y así se va prolongando dicho proceso en forma casi indefinida. Entonces, ven cómo el gasto público tiene un principio multiplicador, y este principio multiplicador determina una relación entre el gasto público y los gastos de consumo de los particulares. No solamente cuando paga un sueldo el Estado, y ese sueldo es utilizado por el empleado, el funcionario o el magistrado, que constituye un gasto público, sino cuando hace una obra y le paga a la empresaria, y esta empresaria le paga a sus empleadas, y esa empleada compra mercadería. Entonces se hace una cadena multiplicadora con un efecto económico del gasto público. El efecto del gasto público sobre los ingresos depende básicamente de dos factores: del monto o de la cuantía del gasto público, no es lo mismo gastar 1 millón de pesos que 1.000 millones de pesos, y de la parte que se consuma de cada uno de esos ingresos que se van produciendo, que sería la propensión. El principio multiplicador, chicos, sirve, en resumidas cuentas, para establecer el incremento total de los consumos resultante de un gasto público. Vamos de nuevo. El principio multiplicador, lo toman en examen, sirve, en resumidas cuentas, para establecer el incremento total de los consumos resultantes de un gasto público. Ese es el principio multiplicador. El principio multiplicador lo podemos analizar ejemplificativamente con la obra pública. El Estado hace una obra pública, le paga a la empresaria le paga a sus empleadas, y su empleada con eso consume mercadería y se hace una cadena multiplicadora, ¿sí? Incremento total del consumo resultante de un gasto público. Se aumentó el consumo porque, no sé, en la ciudad de Tartagal se hizo una obra muy grande, y al hacerse una obra muy grande durante un periodo de tiempo determinado de 3, 4 años, toda esa plata que se desembolsilló en los empresarios, en las empresarias, pasaron como sueldo de las empleadas, de los empleados, y a su vez ellos han consumido, han comprado carne, mercadería, el que vende picolé vende más picolé, el que vende hielo vende más hielo, y así sucesivamente. Hay una relación con el principio multiplicador de incremento del consumo resultante de un gasto público. Ahora bien, ese es el principio multiplicador. Ahora vamos a ver el principio acelerador. Este principio acelerador demuestra cómo la inversión en equipos, maquinarias y bienes de capital se halla en gran parte determinada por los aumentos de consumo. Este principio acelerador se puede ser explicado partiendo de la premisa de que cuando el consumo o demanda de un determinado artículo permanezca invariable o constante, las empresas productoras de él no precisarán de nuevas inversiones. En esta circunstancia, las empresas productoras solo necesitan invertir en la reposición normal del equipo, de la maquinaria o de los bienes de capital empleado. Pero si esta demanda o consumo se incrementa, las empresas que producen van a necesitar de más inversión y de más reposición de los elementos necesarios, y una nueva inversión para la adquisición de más equipos de bienes o capital. ¿Entienden?
Entonces, habiendo visto estos principios, el multiplicador y el acelerador, ahora vamos a hacer una comparación del gasto público con el gasto privado. La primera diferencia que hay en el gasto público con los privados está radicada en el sujeto del gasto, es decir, ¿quién hace el gasto público? El Estado, mientras que en el particular es un gasto privado. La primera diferencia, vamos a hacer una comparación entre el gasto público con el gasto privado. El gasto público se diferencia porque el sujeto que lo hace es el Estado y el gasto privado es el particular. La segunda diferencia está dada que, en base de que mientras el individuo, la persona, satisface mediante sus gastos sus intereses particulares, el Estado persigue, o al menos es la idea, fines de interés general. Entonces, el fin del gasto privado es un interés particular y el fin del gasto del Estado es un interés general. De allí que los beneficios colectivos que resultan de los gastos públicos son en gran medida inmateriales y no valuables monetariamente. Por ejemplo, el gasto de defensa exterior o del orden interno, o de la propia inversión o gasto público en materia de educación. Por eso decimos que son servicios indivisibles. Es imposible calcular el costo individual de esos servicios, sino que colectivo. La tercera comparación que podemos hacer en estos gastos, entre el gasto público y el gasto privado, es que el Estado gasta con recursos que en su mayor medida o en gran parte o en gran proporción provienen de la coacción, mientras que los gastos de los individuos carecen de este instrumento. ¿Qué quiere significar esto? El Estado, por poder de imperio, puede determinar una ley a través de su potestad tributaria, la creación de un impuesto y en forma coactiva cobrarle. Usted, cuando le paga al Estado un impuesto, como el impuesto a la ganancia, el impuesto a IVA, no hay acuerdo de voluntades. Es decir, solamente la voluntad del Estado de cobrarle coactivamente el impuesto a la ganancia o el impuesto al valor agregado. Y usted no está de acuerdo, pero lo mismo tiene que pagar. Y si no paga, el Estado puede hacer uso de la fuerza pública a través de un juicio, por ejemplo, de ejecución fiscal, y le puede inclusive secuestrar un bien de usted para poder cobrarse el tributo. Por eso es coactivamente el cobro de ese tributo por parte del Estado, porque no hay acuerdo de voluntades, sino que unilateralmente el Estado, en ejercicio de su potestad tributaria, crea un impuesto, y ese impuesto, en virtud del poder de imperio, es aplicado a los contribuyentes. No hay voluntad de las dos partes, sino solamente de una. Por eso el Estado gasta los recursos que en su gran mayoría provienen de la coacción, es decir, de los tributos. En tanto que los individuos carecen de este instrumento legal para procurarse los ingresos. La cuarta comparación que podemos hacer entre el gasto público y el gasto privado se sostiene que, como el Estado debe satisfacer necesidades públicas, por lo general, primero conoce el gasto. Por lo general, primero conoce el gasto que va a efectuar, y en virtud de este análisis, de este conocimiento, procura los recursos. El particular, al contrario, adecúa su gasto a los ingresos en que cuenta. ¿Se entendió? El Estado... La otra diferencia que hay entre gasto público y el gasto privado es que el Estado primero conoce cuál va a ser el gasto, ¿sí? Y después procura los recursos, de dónde lo va a sacar. En cambio, el particular va a hacer el gasto de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Eso es una gran diferencia, y algo, el ABC, pero es algo cierto y concreto que sucede, ¿no? En el Estado se procura el gasto y no de dónde va a sacar los recursos. Por eso es importante que estudiemos esta materia que se llama Derecho Tributario y Finanzas Públicas, porque vamos a estudiar cómo vamos a recaudar los recursos que después se van a gastar. Lo que pasa en la actualidad y en muchos lados es que se sabe primero qué gasto vamos a realizar y no sabemos con qué recursos lo vamos a pagar. Y en definitiva recurrimos al crédito
internacional y nos llenamos de deuda externa. Una quinta comparación que podemos esbozar entre el gasto público y el gasto privado es que el Estado está obligado a realizar los gastos necesarios para cumplir sus funciones, estando tales gastos previamente calculados y autorizados por ley, que es la ley de presupuesto. Y el particular, en cambio, goza de amplia libertad en lo que respecta a la cuantía como el destino de sus erogaciones. Es decir, cuando hay una ley de presupuesto, ya el Estado está obligado a realizar determinado gasto. Pero no siempre, chicos, cuando existe una ley de presupuesto, se ejecuta en su totalidad el presupuesto, porque en definitiva la ley de presupuesto es una autorización de gasto. Es una autorización de gasto y no necesariamente pueden llegar a concretar, por ejemplo, todas las obras públicas que se han planteado en el presupuesto porque falta ese dinero. Al faltar ese dinero no se puede ejecutar el presupuesto, distinto del particular en cuanto a sus gastos. Bueno, vamos pasando ya esta comparación entre gasto público y gasto privado. Vamos a esbozar brevemente una clasificación de los gastos. Los gastos se pueden clasificar en especies y en moneda. Gastos internos y externos, personales y reales, ordinarios y extraordinarios. Son 4 clasificaciones que por ahí se las piden, muchas veces las piden en parciales. Está en el libro de Héctor Villegas. La primera clasificación de gastos, que pueden ser gastos en especie y en moneda, se caracteriza porque lo que determina si el pago en especie o en moneda es el instrumento de pago con que ha sido efectuado. Es decir, si usted paga en especie o en moneda, el instrumento de pago es el instrumento característico. El gasto público siempre es en moneda. El gasto público siempre es en moneda. O no consigo otro ejemplo que se pague en especies, pero bueno. Después tenemos gastos internos y gastos externos. La característica que lo va a diferenciar al gasto cuando es interno o cuando es externo es el lugar en que se va a realizar o efectuar, ya sea dentro o fuera de las fronteras del país. Después tenemos la clasificación de los gastos en personales y reales. Los gastos personales son los que se pagan en concepto de sueldos y remuneraciones del personal. Y los gastos reales cuando se emplean para adquirir bienes. Esa es una definición bastante sencilla. Y luego tenemos los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Los gastos ordinarios y extraordinarios se van a diferenciar según atiendan al normal desenvolvimiento del país o se trate de aquellos que deban hacer frente a situaciones imprevistas. Esto sería los extraordinarios. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. Se crea una necesidad pública en situación de pandemia, en situación crítica de salud y económica, y se hizo un gasto público extraordinario. Después tenemos una clasificación de los gastos en relación al tiempo. Nosotros veíamos que, esta clasificación de ordinario y extraordinario es una clasificación que tiene en cuenta el tiempo, porque como decimos, el normal desenvolvimiento, bueno, es el desarrollo normal y habitual de un país, y cuando es extraordinario es por una situación totalmente imprevista en el tiempo. Los egresos, estos que hablábamos, cuando son ordinarios, que constituyen o se constituyen por el normal desenvolvimiento del país,
deben realizarse por lo general y deben repetirse todos los años, y de ahí su denominación. Por ejemplo, la obra que dura 4 años y que todos los años vamos pagando por etapa es un gasto ordinario que hace al desenvolvimiento del país. Por lo contrario, los gastos extraordinarios consisten en erogaciones no habituales que no se venían realizando y que se deben realizar para afrontar situaciones excepcionales como la guerra, o también como inversiones necesarias para la obra o trabajos públicos determinados porque se cayó un puente, o en el caso que yo les hablaba del IFE, que fue un gasto público extraordinario. Después tenemos otro criterio de clasificación, ¿sí?, que es el criterio administrativo jurídico. Según este criterio, los gastos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones a que esas erogaciones se destinan, y se basa principalmente en una estructura administrativa del Estado y una regulación jurídica. Entonces tenemos que hay gastos institucionales, por ejemplo. Cuando el gasto es jurisdiccional o institucional, atiende a la estructura organizativa del Estado y se corresponde y comprende cada uno de los poderes integrantes de la estructura administrativa. Entonces hay un gasto jurisdiccional o institucional, hay una estructura organizativa del Estado y hay unidades institucionales. La clasificación jurisdiccional tiene una división de cada uno de sus poderes en sus ramos o dependencias. Cada uno de los gastos, chicos, van agrupados, por ejemplo, en anexo. Bueno, esto se da o en partidas o en ítems. Esto se puede esbozar en la ley de presupuesto. Entonces, cuando el gasto es jurisdiccional o institucional, es porque va a una dependencia determinada y tenemos partidas específicas de asignación a esa dependencia o a esa institución. Después también tenemos una segunda clasificación que es con el criterio administrativo jurídico por fin o por función. Los gastos en este caso pueden ser distribuidos según la necesidad a cuya satisfacción tiende el fin del Estado tiene que llenar, digamos. En este caso, por ejemplo, los gastos de justicia, los gastos de enseñanza, los gastos de la defensa nacional, de salubridad, de seguridad interior. Entonces, en el criterio administrativo jurídico, la segunda clasificación es gasto por finalidad o por función. Y la tercera clasificación en el criterio administrativo jurídico tiene que ver con la constancia o la permanencia del gasto. La constancia es considerada aquel gasto fijo, los que no dependen de una mayor actividad o de que no dependen de que aumente el rendimiento de los entes, sino que hay una constancia, que son gastos fijos, que no dependen de una mayor actividad, distinto de gastos variables que son directamente vinculados con la mayor actividad o producción, como por ejemplo las empresas del Estado. Miren, nosotros tenemos este criterio de la constancia o de la permanencia. Conforme al criterio de la permanencia, son gastos públicos aquellos que son repetidos en los ejercicios con un monto prácticamente invariable, se van repitiendo en el ejercicio anuales o fiscales el mismo monto, por eso hay permanencia. Son gastos, en cambio, a contraposición, son gastos variables los que sufren notorias alteraciones en su monto o tienen carácter extraordinario. Bueno, esta clasificación de modo doctrinaria, de las clasificaciones que damos de los distintos gastos, son muy doctrinarias. Ustedes tienen que saber que los gastos se clasifican en especie de moneda, en internos y externos,
en personales y reales, en ordinarios y extraordinarios, y tiene un criterio administrativo jurídico, donde tenemos gastos jurisdiccionales o institucionales, por finalidad o por funciones, o por constancia o permanencia. Esa es la clasificación del gasto. Y una sexta clasificación del gasto, que esa ya la vamos a dar mañana, que es el criterio económico. Acá se establece la diferencia entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Esta clasificación, que es la más larga y que me interesa que la sepan, la vamos a dar mañana porque ya culminamos la clase y se ve que están bastante cansados. Vamos a iniciar la clase de mañana con la clasificación del gasto público en cuanto al criterio económico, y vamos a continuar con la bolilla de gastos hasta terminarla y continuaremos con la bolilla de recursos públicos. Chicos, bueno, hasta acá hemos visto el concepto de gasto, los efectos del gasto público, la finalidad, la diferencia del gasto público con el gasto particular y la clasificación, y nos hemos quedado en la última clasificación que es conforme al criterio económico. Bueno, espero que le haya sido útil la clase. Es muy teórica esta clase, por ahí es media aburrida, pero me gusta que ustedes intercedan, así que mañana va a ser participativa. Mañana vamos a continuar con la clasificación del gasto público en cuanto al criterio económico, que no es ni muy larga ni muy corta, lo vamos a hacer en 5 minutos, y de ahí vamos a continuar con la bolilla de los recursos públicos, que ya entramos a la parte más fascinante, porque ahí vamos a ver lo que son los impuestos, las contribuciones, la tasa, y la diferencia de los distintos tributos, el concepto de tributo y cómo recauda los recursos del Estado de forma coactiva. Chicos, ¿alguna duda? Igual mañana vamos a hacer un repaso. Profe, sí. Profe, disculpe, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Quería preguntarle sobre el efecto acelerador. No me quedó claro. Bien. A ver, vamos al efecto acelerador. El efecto, nosotros dijimos que había dos efectos importantes, que en realidad son principios, el principio multiplicador y el principio acelerador. El principio multiplicador básicamente establece que hay un incremento de los consumos como resultado de un incremento en el gasto público. En cambio, el principio acelerador significa que con este principio acelerador se va a demostrar que la inversión en equipos, en maquinaria y en bienes de capital se haya determinada en gran parte por el aumento del consumo. Si vos tenés un mismo consumo, el que produce maquinaria va a tener el mismo gasto en producción de maquinaria y la misma venta. Ahora, si hay un incremento en la compra de esa maquinaria, porque hay un gasto público, por ejemplo, esta empresa que construye maquinaria y herramientas va a tener que aumentar la producción. Es decir, acá hay una relación íntima entre el consumo y la demanda, ¿sí? Entonces, cuando el artículo permanece invariable o constante en su venta, no hay modificación. Ahora, cuando hay más gasto público y se adquirieron bienes, por ejemplo, la empresa que producía 10 maquinarias va a tener que producir 20 maquinarias. Ese es el principio acelerador, que cuando hay un gasto público, se va a producir un principio acelerador en el consumo de maquinaria. ¿Por qué damos el ejemplo de la obra pública? Se hace una obra pública de gigante envergadura en la ciudad de Salta, el Estado contrata 3 empresas para la construcción de puentes o de autopistas. Cuando el Estado hace un gasto público, le paga a las 3 empresas, ¿sí? Con estas 3 empresas se produce tenemos el principio multiplicador, porque al pagarle a las 3 empresas, los empleados cobran su sueldo y van y consumen. Pero a la misma vez las 3 empresas tuvieron que salir a adquirir motoniveladoras, mixer cementador, retroexcavadora,
cortadora, amoladora, entonces ahí se produce el principio acelerador, acelera. ¿Por qué? Porque las empresas que vendían esos productos y estaban constantes tuvieron que aumentar una producción, generar gasto, porque la demanda aumentó. Producto del gasto público, siempre hablamos del gasto público, ese es el principio acelerador. Gracias, profe. Bueno, chicos, bastante larga la clase, un gusto. Yo soy Franco, varios que son alumnos míos acá que tienen que rendir, como Mercy Paz, como Luis y varios más. También estuvo rindiendo Amado la última vez. Nos vemos mañana. Vamos a terminar la clasificación de gasto público con respecto al criterio económico y vamos a pasar a los recursos públicos, que es una parte mucho más linda que esta y menos tediosa, chicos. Muchas gracias por la clase, que tengan buena noche y mañana nos vemos a las 8 en punto, a las 20 horas.